buen día a todas y a todos los presentes. Mi nombre es Dulce Dafne Padilla Martínez y a nombre del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales y en colaboración con la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal, les damos una cordial bienvenida a nuestra segunda charla del ciclo de conferencias. El tema a presentar es De la violencia en el noviazgo a la tentativa de feminicidio, que será impartido por la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla. Les recordamos que estamos atentos a sus dudas y comentarios en el chat. A continuación, les leeré un poco sobre la semblanza curricular de la maestra Díaz Padilla. Es licenciada en Psicología por la UNAM, egresada de la especialidad en Seguridad por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Además, cuenta con una maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac Norte. Es directora de la Asociación Mexicana de Psicología Jurídica y Derecho Penal y presidenta del Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales. Sin más preámbulo, le cedo la palabra a la maestra Díaz Padilla. Maestra, por favor, la escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Dafne, por la presentación. Pues para mí es un gusto estar con ustedes reunidos de forma virtual en este ciclo de conferencias en conmemoración del 8M. Y más que un día, nosotros ya llevamos en los organismos bastantes años, siempre trabajando pues la visibilización de la violencia hacia la mujer en muchos diferentes tipos de manifestaciones. Tan es así que ustedes podrán encontrar en nuestros canales una gama de conferencias desde diferentes enfoques: violencia obstétrica, violencia desde el enfoque de políticas públicas, violencia hacia la mujer con un enfoque de psicología forense, dictámenes periciales, cómo elaborar dictámenes periciales, reflexiones desde el propio psicoanálisis. En fin, ustedes pueden identificar precisamente que nuestro trabajo ha sido constante en estos temas. Y el día de hoy, bueno, pues en estas dos charlas que ustedes ya han podido identificar, sobre todo la que me precedió, que es la doctora Ivonne, el enfoque que hemos estado dando en estas dos charlas es hacia manifestaciones de la violencia, pero de forma extrema hacia la mujer. Ya tenemos como un antecedente o un previo sobre lo que nos compartió la doctora Santillán en la importancia de la aplicación de la perspectiva de género en el enfoque de los dictámenes periciales de la psicología forense por sí misma. Y el día de hoy, bueno, vamos a platicar sobre la violencia en el noviazgo, cómo recorre desde las primeras manifestaciones de violencia en el noviazgo hasta poder culminar o terminar en tentativas de feminicidio. Es un tema que desafortunadamente no es nuevo, sin embargo, en los índices que hemos visto estadísticamente se ve reflejado pues que la violencia en el noviazgo se ha ido incrementando. Ya no hablamos de estos noviazgos idílicos, ¿no? de ensueños, sino hablamos de violencias que ya se presentan en esas etapas muy tempranas. Y desafortunadamente en la práctica vemos a título personal que este tipo de situaciones ha ido incrementándose y entonces vemos a chicas de 19, 20 años ante el Ministerio Público haciendo sus declaraciones porque tienen pues estos temas de tentativas de feminicidio, cuando desde los inicios del noviazgo se empezaron a presentar las manifestaciones de violencia en muchos contextos. No, la violencia en el noviazgo, al igual que la violencia familiar, no atiende solamente a un tipo específico de violencia, sino es multicausal y tiene diferentes factores de riesgo. De eso mismo es lo que vamos a hablar precisamente el día de hoy, cómo lo podemos ir identificando. Realmente esta conferencia va enfocada pues al ámbito educativo, pero también a lo forense, también pues a los padres de familia en general. Recuerden que nosotros en nuestros organismos tenemos este enfoque de trabajo comunitario que también está muy relacionado con generar prevención en todos los contextos. Y esta charla va enfocada pues precisamente a ello. Es por eso que, bueno, vamos a tocar precisamente parte de las primeras manifestaciones de la violencia, un poco sobre un marco teórico, pero también qué nos está diciendo las estadísticas reflejado y cómo lo podemos identificar, cómo podemos actuar. Si tú, pues que nos estás sintonizando el día de hoy, pues precisamente vivencias una situación de violencia en tu relación sentimental, bueno, pues precisamente
podemos ir identificando cómo este es como una bola de nieve, va creciendo y va haciéndose muchísimo más grande. Las primeras manifestaciones de violencia no son de tipo aislado, sino recordemos que la violencia es cíclica, ascendente y gradual. Esto es que conforme pasa el tiempo, va incrementándose las manifestaciones y va, obviamente, incrementándose también de nivel, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver el día de hoy. Como marco referencial, es importante considerar que tenemos la Convención de Belén do Pará, que, bueno, pues es un marco el cual sustenta precisamente la violencia hacia la mujer en cualquier acción o conducta que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, público o privado, entre muchas más. Es decir, la violencia específicamente, ¿por qué hablamos? Me dirán, bueno, Vanessa, ¿por qué hablas específicamente de la mujer? Pues si los hombres también recibimos violencias por parte de nuestras parejas, ¿no? Sí, en efecto, recordemos que la violencia no respeta géneros, la violencia se manifiesta en diferentes contextos. Sin embargo, recordemos que estadísticamente tenemos las alertas de género pues atienden precisamente a las violencias hacia la mujer. Y estadísticamente los datos nos reflejan precisamente la importancia que es de atenderlo a la mujer en estos contextos de violencia. ¿Y por qué los varones no? Bueno, porque recordemos que también socialmente en muchas ocasiones los varones no denuncian, pero eso no significa que no se identifiquen también las manifestaciones de violencia. ¿Por qué se enmarca el marco jurídico del tipo penal de feminicidio? Pues precisamente porque es la alza a las manifestaciones a la mujer, ¿no? No al varón, sino a la mujer. En los varones se ven otros contextos y otras manifestaciones de violencia, sin embargo, también existe. Pero el día de hoy, recordemos que existe el 8M porque precisamente toda la historia, históricamente las mujeres porque pues soy una mujer, me asumo, no porque viva una situación de violencia, aunque en algunos contextos obviamente siempre lo vivimos, ¿no? Siempre hemos vivido diferentes tipos de violencia, pero históricamente las mujeres hemos vivido marginadas, hemos vivido situaciones de violencia, minimización en muchos contextos. Entonces, por eso es que existe el 8M. Eso no significa que el varón no viva situaciones de violencia, sino que son diferentes contextos y diferentes manifestaciones. Es importante tenerlo en cuenta, porque aún después de todo el trabajo que hemos hecho a nivel social, comunitario, individual, en lo profesional, todavía se cuestiona el por qué existe el tipo penal de feminicidio y por qué se habla de esto, ¿no? Y entonces es muy común que las publicaciones veamos, curiosamente, varones que lanzan emojis de me alegra o me divierte, ¿no? Como a tono de mofa. Y esto habla, pues, sin duda también que todavía vivimos en estas situaciones de mucho machismo, de donde se visibiliza a la mujer como sin créditos de que realmente está viviendo una situación de violencia, como que el tema no tendría que ser relevante, como que pues eso no sirve, eso es basura, ¿no? Desprestigiar. Sin embargo, la realidad es que vemos todavía manifestaciones de violencia significativas y, digamos, por ejemplo, en los 80s, 90s hablamos que también existía violencia hacia la mujer y en esa época, bueno, pues se violaba a la mujer, se violaba a la mujer, se transgredía en sus derechos, se vulneraba, pero no, en muchas ocasiones no se llegaba al feminicidio. En la actualidad no solamente es todo lo anterior que acabo de mencionar, sino también llega al feminicidio y llega a decapitaciones, cercenar, entre muchas manifestaciones de violencia extrema. Esto es porque también la violencia hacia la mujer a lo largo del tiempo se ha ido modificando, se ha ido incrementando y las manifestaciones de violencia, bueno, pues son más crudas, ¿no? Y esto, por eso es que surge la necesidad de seguir hablando del tema, seguir hablándolo ya específicamente el día de hoy, vamos a hablarlo desde etapas muy tempranas, porque como vemos en la actualidad, no solamente en nuestras infancias, están viviendo situaciones de violencias en todos los contextos o de una crianza a lo mejor muy laxa, muy permisiva, en donde pues bueno, ya no se regaña, ya no se pone límites, pero también hay
una ignorancia total hacia las infancias, en donde el celular resulta ser la nana mejor y la cuidadora mejor para tenerlos entretenidos, ¿no? Y esto conlleva, pues sin duda, también una falta de apego, una desvinculación en todos los procesos de crianza, entre muchas cosas más que se ven reflejado también en etapas tempranas. Todavía hablamos desde nuestras adolescencias y en los tiempos de los púberes, en donde pues hay embarazos en infancias, en donde todavía hablamos de situaciones de embarazos no deseados, en donde desde edades tempranas también se vinculan con otras personas con la finalidad de salir de su hogar y huyendo de una violencia o de un desinterés, y pues obviamente empiezan relaciones muy tempranas. Todavía eso lo estamos viendo, ¿no? Todavía. Y eso sin duda es un factor de riesgo también para generar entornos violentos y de relaciones amorosas o sexoafectivas de violencia, ¿no? Entonces, por eso es importante ir identificando precisamente estas manifestaciones desde edades muy tempranas. Por eso es que la Convención de Belén do Pará, bueno, pues nos da precisamente lineamientos muy claros sobre delimitar qué es la violencia hacia la mujer. Cómo podemos identificarla, ¿no? Y no solamente como una vulneración de derechos, sino también esto de alguna manera trae una repercusión en su vida, a su proyecto de vida a mediano o largo plazo. Y que eso es una función precisamente de las evaluaciones desde la propia psicología forense, ¿no? ¿Qué es el noviazgo? Bueno, pues el noviazgo cada quien lo puede definir de una manera muy distinta, sin embargo, de una manera general podemos delimitar lo que es una relación diárica entre dos personas, de interacciones sociales, de actividades compartidas, en donde pues realmente el modelo a seguir en su gran mayoría para las relaciones de noviazgo, las primeras relaciones de noviazgo, son las relaciones entre la familia, entre los pares, entre los progenitores. De alguna manera es un modelo que se tiene como a seguir. Entonces, si hablamos de personas en donde provienen de un grupo familiar primario, en donde las relaciones de pareja entre ambos padres son violentas, agresivas, en donde hay diferentes tipos de manifestaciones de violencia, no solamente golpes, sino también las psicológicas, las simbólicas, económicas, pues obviamente eso es un modelo a seguir de lo aceptado, ¿no? Y que se va a reproducir de alguna manera desde los noviazgos hasta edades muy tempranas. Esto no es un factor determinante, hay que mencionarlo. Sin embargo, sí es un factor que puede ser de riesgo para repetir de alguna manera ese tipo de patrones conductuales, ¿no? Eso es importante porque en la práctica lo vemos que es muy común, en donde ya existe una normalización de la violencia, y al tener obviamente las relaciones de noviazgo desde etapas muy tempranas, pues bueno, eso se replica de alguna manera porque pues está muy normalizada la violencia, es lo que debe de ser y de esa manera tiene que ser, ¿no? Entonces, esto es como una cadena, yo por eso le llamo que esto es como un eslabón más de una cadena, en donde se va repitiendo de alguna manera también esas manifestaciones de violencia o de respeto o de vulneraciones de derechos, entre muchas cosas más, ¿no? Por eso es importante encontrar precisamente estas definiciones y esclarecerlas. Por eso es que, bueno, hay que tener también en cuenta los significados para los adolescentes, los jóvenes. Recordemos que en estas etapas lo que se está trabajando mucho, pues es esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de aceptación. El adolescente, el adulto joven, es lo que busca precisamente el pertenecer a un grupo por sí mismo. Y esto se ve reflejado pues en una relación de parejas, en una relación sentimental de noviazgo, en donde pues se representa mucho la confianza, el respeto mutuo, el romanticismo, entre muchas cuestiones más. Y todos aquellos carencias o conductas que tenemos en la casa, digamos en la familia, pues de alguna manera se repiten también en estas mismas relaciones interpersonales. Algunos factores que prevalecen y contribuyen a la permanencia y cronicidad de la violencia, bueno, pues es este amor romántico, es este amor idílico, de sueño, de pues que todas las caricaturas y la televisión y la mercadotecnia nos venden como algo romántico, idílico y lo esperado,
¿no? Es una construcción netamente social en donde es lo esperado por una pareja, por una persona, y es como lo que se alcanza o lo que se debe de llegar. Aún en estos tiempos todavía hablamos precisamente de este tipo de manifestaciones de amor romántico, no prevalecen todavía en nuestros tiempos y todavía contribuyen precisamente como una antesala a el análisis que se hace desde una perspectiva de género en el ámbito de netamente forense, ¿no? Que sin duda también lo podemos identificar desde la clínica, en el ámbito educativo, por ejemplo, en la práctica cotidiana en los profesores, cuando hacen dinámicas de grupo, pues es muy común si a los chicos les empiezan a lanzar preguntas u opiniones, reflexiones o análisis de algún caso o alguna película, pues desde ahí podemos ir identificando si existe precisamente este enfoque del amor romántico como para sustentar sus mismas relaciones interpersonales, ¿no? Y esto de alguna manera contribuye a este amor romántico a minimizar, ¿no? A justificar de alguna manera también estas manifestaciones de violencia, estos comportamientos violentos, estos conflictos que se generan directamente al estar realizando manifestaciones de violencia. ¿Por qué? Pues porque obviamente está también relacionado con estos estereotipos de género, que es lo esperado socialmente por un constructo netamente social. También obviamente por el enfoque familiar que se dé, y ya decíamos, por los usos y costumbres dentro de la propia familia también, ¿no? Esta idea precisamente del amor es que pues todo lo soporta, es lo que antes decían las abuelas. Mi hijita, pues es que es tu cruz, no te quejes, es lo que te tocó, todos son iguales, pero pues él te quiere a ti, mira, ¿no? Justificar, el siempre minimizar la violencia, el normalizarla de alguna manera y que es de alguna forma el precio por estar en, ¿no? Por ejemplo, pues las personas que en muchas ocasiones golpean, pues lo perdonan, ¿no? O la perdonan, pero continúan. Y de la misma manera, ¿no? Entonces es justificar mucho. O por ejemplo también las parejas infieles, en donde, bueno, pues van, piden perdón, pero lo vuelven a hacer y lo vuelven a hacer, ¿no? Y de esta manera, de una forma reiterada. Entonces, esto en muchas ocasiones, pues atiende, ya lo decíamos, a un constructo social, pero también a nuestra propia cultura. Vemos, identificamos que el amor romántico, pues no solamente es en México, eso es algo que debemos en todos lados, sin embargo, por los usos y costumbres se va proyectando de una manera distinta en cada sociedad, pero existe de alguna manera en cada latitud de una forma semejante. Y bueno, es precisamente en donde el amor romántico es que todo lo puede. El amor todo lo puede, ¿no? Con el tiempo, un poco de paciencia y tranquilidad, tú verás que todo se va mejorando, ¿no? Y por ejemplo, en el noviazgo específicamente, pues el amor romántico es eso, ¿no? Bueno, pues es lo esperado o dentro de tus estándares de atracción física, aunque golpea, aunque minimiza, aunque ignora, aunque yo soy la que tiene que hablarle, ¿no? Hay muchas actitudes de indiferencia, bueno, pero por otro lado, cubre mis expectativas de lo esperado, de este amor romántico. Entonces, de alguna manera, desde ahí podemos ir identificando cuáles son los factores que influyen para un noviazgo precisamente violento y cómo va generando estas secuelas a lo largo del tiempo si es que la relación se mantiene de esta manera, ¿no? Y también hemos identificado noviazgos violentos que pasan precisamente a ser relaciones de pareja estables, ¿no? Con más estabilidad, pero todavía se generan mayores violencias. Y entonces, desafortunadamente, en las fiscalías llegan las personas cuando al hacer como una especie de análisis histórico de la violencia en esa pareja, pues tú te vas dando cuenta en las narrativas cómo te van planteando desde el noviazgo existía una violencia. Sin embargo, en esta parte del amor romántico, de minimizar, de esperar que él va a cambiar, es que el amor lo puede todo, es que yo lo voy a cambiar, ¿no? Yo, Salvadora, voy a cambiar estas manifestaciones de violencia. Entonces, bueno, va pasando el tiempo y después entonces ya viven juntos o se casan, viene el primer hijo, luego el segundo, porque pues con el segundo vamos a estar más estables, ¿no? Y en muchas ocasiones hasta el tercero, ¿no? Y entonces ya las manifestaciones de violencia van creciendo a lo largo del tiempo y después hablamos ya de tentativas de feminicidio, que es donde vamos a llegar el día de hoy, ¿no? De modo que las manifestaciones de violencia van sumándose a lo largo del tiempo. Por eso decía hace un momento que son graduales, progresivas y que van cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? No es una sola manifestación.
Entonces, de esa manera, el que golpea una vez va a volver a golpear. Eso es casi, podría decir yo, me atrevería a decir que es una ley, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya se perdona una vez, es más si es un generador de violencia en donde tiene todos los factores de riesgo para poder ser un agresor o pues sí, una persona agresora, pues sin duda eso va a seguir continuando a lo largo del tiempo y va a cronificarlo también, va a cronificar la violencia. Y ya entonces encontramos precisamente en la práctica cotidiana, en las fiscalías, bueno, pues que son personas que han vivido a lo largo del tiempo esa relación de sentimental con violencia y que en espera de pasó mucho tiempo y se les fue su vida, ¿no? Y entonces llegan ya cuando obtienen tentativas o desafortunadamente víctimas indirectas en donde ya hay un feminicidio y ellos mismos narran y relatan cómo desde etapas tempranas empezó a cronificarse esa violencia, ¿no? Entonces, precisamente aquí lo importante es también, así como hacemos campañas, y lo vamos a ver casi al final, ¿no? Porque yo cierro precisamente con eso, cómo, cómo trabajarlo, cómo prevenirlo. Bueno, pues tenemos que hacer un trabajo precisamente con nuestros jóvenes en la actualidad, ¿no? En donde también ellos, así como reciben pláticas de métodos anticonceptivos o, por ejemplo, de ciberbullying o pues también tendrían que recibir estas pláticas ya inherentes en su formación de desarrollo humano y personal sobre prevención de violencia, cómo identificar noviazgos violentos. Eso sería importantísimo, ¿no? Por eso es que, bueno, el ejercicio de la violencia, aún en etapas tempranas, desde el noviazgo, está bañado y está caracterizado por un sometimiento, un control, un poder, normalmente es desde el varón hacia la mujer, en donde pues hay una desigualdad de género desde esas etapas. ¿Por qué? Porque los chicos no provienen de las mismas familias, porque tienen unas oportunidades distintas en su vida, porque la crianza obviamente es distinta. Y desde esas etapas viene precisamente esta asimetría de poder. Desde esas etapas tempranas se puede ir identificando, ¿no? Ya sea porque el chico, pues a lo mejor tiene mayor poder adquisitivo o porque tiene mayor solvencia en algunos aspectos o porque físicamente a lo mejor tiene cualidades distintas, ¿no? Eso también influye de alguna manera. Entonces, todo al final del día, recordemos que no es una situación, un enfoque unicausal, sino están varios aspectos de la mano que influyen precisamente para estas manifestaciones de violencia desde etapas muy tempranas. Y bueno, pues esto a lo largo del tiempo pues se llega a justificar. Tenemos una investigación muy interesante. En México, desafortunadamente por temas políticos, no se ha fortalecido mucho el tema de investigación y generar estadísticas. Recordemos que las estadísticas lo que nos sirve, lo que nos contribuye es para identificar aquellos focos rojos, para ver cómo es una especie de mapeo de cómo está la sociedad en ciertos temas particulares. Y el hecho de no generar ese tipo de encuestas o de investigaciones es como pues, no pasa nada, ¿no? Bueno, lo que no se mide no existe, lo que no se investiga no existe, lo que no viene en la ley no existe, ¿no? Y entonces invisibilizamos también este tema desde este enfoque de políticas públicas. Sin embargo, buscando y haciendo búsquedas precisamente de cómo estamos en números de temas de violencia en el noviazgo, nos encontramos este estudio de Lancet Adolescent Health, en donde ellos precisamente mencionan sobre la importancia de identificar las manifestaciones de violencia desde edades tempranas, desde el noviazgo. Y mencionan que unos 19 millones de adolescentes habrán sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja antes de cumplir los 20 años. Esto es importante, o sea, son chicos bastante jóvenes, preparatorianos, universitarios, en donde revelan precisamente que en su gran mayoría este tipo de población ya vivió manifestaciones de violencia desde diferentes contextos, ¿no? En donde ellos toman una muestra precisamente de estudiantes, van a las escuelas, hacen estas entrevistas y empiezan a generar una especie de indicadores de cuáles son los criterios para identificar manifestaciones de violencia desde edades tempranas.
Por lo cual, bueno, pues es importantísimo contar con estadísticas para tener un soporte y un bosquejo general de cómo está la sociedad en este tema particular. Y bueno, realmente esta encuesta es súper actual porque es del año pasado, julio, finales de julio del año pasado, en donde pues se ve reflejado precisamente esta investigación que realizan. Les voy a dejar el link debajo de esta charla, en esta conferencia, por si ustedes desean profundizar un poquito más sobre el tema. Porque es un tema actual y que está, pues, como decíamos hace un momento, en crecimiento este tipo de manifestaciones. Este estudio, bueno, pues muestra que para poner fin a la violencia de género, todos los países deberían de instaurar políticas públicas. Yo agregaría una política pública, pero enfocada también con salud, porque es un tema también que se convierte en salud pública, porque las afectaciones de las violencias en el noviazgo no solamente tienen una repercusión al corto tiempo, sino también puede afectar a lo largo del tiempo por una serie de depresiones, trastornos de la alimentación, ansiedad, estrés, angustia, depresión, entre muchas cosas más. Y esto puede generar, si no se atiende de una forma prioritaria, puede generar ciertas afectaciones a lo largo del tiempo que sin duda afectan al proyecto de vida de un adolescente, ¿no? Entonces, por eso es importante considerarlo no solamente con este tema de políticas públicas, sino con este énfasis hacia la salud. Y que obviamente se trabaja mucho el tema desde edades tempranas sobre la igualdad. Ahora, afortunadamente, tú hablas con chicos de 10, 11 años y sobre derechos humanos, sobre infancias, sobre las manifestaciones de violencia, y en muchos de ellos ya los logran identificar. Aquí el tema es que cuando se empiezan las relaciones del noviazgo por este amor romántico, idílico, aunque se tenga el conocimiento, en muchas ocasiones se tiende a justificar por ese vínculo afectivo que ya existe. Entonces, por eso es importante también desde nuestros contextos clínico, educativo, formativo, familiar, contribuir precisamente a tener como claridad en estos contextos cuando existan con nuestros adolescentes algunas manifestaciones conductuales distintas a lo que realmente estaban realizando. Y esto se ve reflejado sin duda pues en la convivencia cotidiana, ¿no? Entonces podemos nosotros identificarlo y pues tener como un análisis preventivo de algún momento. Ello significa pues precisamente esto que estamos diciendo, ¿no? Educación para todas las niñas y niños, igualdad de género, los derechos, sobre identificar prácticas nocivas, un respeto y dignidad a sí mismo, mucho trabajo sobre la autoestima, sobre la autovalía y cómo podemos tener unas relaciones interpersonales sanas y sin violencia, y que el querer no está relacionado con que me violenten o que me agredan. Eso no es querer, eso no es estar precisamente en una relación placentera o positiva, ¿no? Recordemos que, bueno, pues los adolescentes, ya lo decíamos hace un momento, nuestros adolescentes todos pasamos por esa etapa, no conozco a nadie que se la haya brincado, ¿no? En donde pues generamos una especie de cambios en nuestra esfera psíquica, personal, social, familiar. Entonces es un cambio constante, ¿no? Un cóctel de hormonas, le llamo yo, en donde pues buscamos precisamente esto que decíamos hace un momento, una aceptación social, una necesidad de aceptación, y en muchas ocasiones en este desarrollo pues se pueden compenetrar en algunos grupos, a lo mejor donde no sean positivos, o en relaciones en donde precisamente no sean sanas ni propositivas. Por eso es importante identificarlo desde etapas muy tempranas, y es trabajar muchísimo con los chicos el tema de estereotipos, de perspectiva de género, desde un enfoque de derechos humanos, respeto a sí mismo, relaciones sanas, identificar los diferentes tipos de manifestaciones en todas las relaciones que tengamos. También es importante construir oportunidades educativas. Aún todavía en estos momentos hay chicos que no pueden acceder a educación, ¿no? Que en muchas ocasiones o se tienen que ponerse a trabajar porque no tienen oportunidad de entrar a una escuela, a una universidad, a una preparatoria, o en donde pues la economía familiar no contribuye mucho, ¿no? Entonces todavía tenemos estas
necesidades que atender precisamente porque están ligadas a otros factores desencadenantes de una manera posterior. O sea, puede ser un elemento, un factor de riesgo de una manera alterna, no tan directivo, pero que sí están ahí latentes, que es la pobreza, la falta de oportunidades, la falta la poco acceso a la información. Eso también es importante. Por eso es importante también fortalecer estos estilos de crianza en donde haya mucha comunicación, mucha convivencia. Es difícil, sí, pero no es imposible, en donde los chicos en muchas ocasiones no quieren nada, no quieren saber nada del mundo, no se hallan, no se encuentran, y en la actualidad solamente es quien los comprende es el celular, ¿no? Y en el celular sabemos muy bien que tenemos acceso a muchas cosas, pero también a muchos contextos que no necesariamente son propositivos. Por ejemplo, uno de ellos es que hemos encontrado también en la práctica cotidiana y en la formación que una vía de trata, pues también de contacto para los tratantes, pues es por las redes sociales, ¿no? Entonces es algo en lo cual, pues la gran mayoría tiene acceso, es de libre acceso, y entonces es un área que en muchas ocasiones no está controlado ni regulado también. Desde el punto de vista de la salud, específicamente de la salud mental, para la OMS, la Organización Mundial de la Salud, menciona que tras vivir una situación de violencia en el noviazgo pueden incrementarse las lesiones psíquicas, específicamente hablando de aquellas relacionadas a depresión, trastornos de ansiedad. En muchas ocasiones, pues todavía hablamos de embarazos no deseados, sobre las ITS, las enfermedades, infecciones de transmisión sexual. En muchas situaciones también en donde pueden venir cuadros de angustia, depresión, y de conductas también autoagresivas, ¿no? Que en muchas ocasiones no las vemos de una manera inmediata, o durante algún tiempo el adolescente las puede estar cubriendo, ya sea trastornos de la alimentación, ahora el cutting, ¿no? Que son las autolesiones, en donde eso es un foco rojo, sin duda, de algo que está ocurriendo detrás. Una especie de radiografía como más a la mano que tenemos, pues sin duda es el rendimiento académico. Que es también una forma de cómo podemos identificar que algo está ocurriendo, en donde los chicos normalmente ya no salen más que, las chicas ya no salen más que con el novio, o empiezan a cortar sus redes de vínculo, de amistad, ¿no? En donde solamente la única relación, las únicas salidas de convivencia social que tiene, pues es con el novio. ¿Por qué? Porque el violentador de alguna manera también va coartando esas posibles comunicaciones que se tiene con el entorno para tener un dominio y un control. Recordemos que siempre en una violencia de pareja, lo que se busca es precisamente, por eso es importante identificar la serie de afectaciones que puede presentarse por vivir una situación de violencia en las relaciones de pareja. Esto lo que nos hace llevar también es identificar algunos factores de riesgo que se han encontrado en otras investigaciones, lo cual nos sirve también para identificar estas banderas rojas. Tal como nos lo indican diversos estudios e investigaciones en donde se han identificado algunos aspectos claves en los factores de riesgo de victimización en diferentes mujeres de diferentes contextos, esto al final del día también nos identifica una serie de manifestaciones que existen previamente en las relaciones interpersonales también, en donde se fragmenta, se corta todas las relaciones interpersonales también con la finalidad de tener como un control en estas etapas de noviazgo. También se ha identificado, por ejemplo, algunos aspectos que ya hemos mencionado como aspectos de falta de oportunidades, residir y relacionarse en contextos de alta vulnerabilidad relacionados, por ejemplo, a conductas delictivas, consumo de drogas. También los aspectos socioeconómicos es un factor que se ha identificado en este tipo de investigaciones. Es decir, como decíamos desde el principio, desde el primer momento, es que la violencia hacia la mujer es multicausal y tiene pues afectación a las diversas aristas de la vida cotidiana. Para ello es importante identificar que un antecedente del amor romántico, en donde todo se puede y se va a salir adelante como una especie de positivismo en estos aspectos, es que es una construcción social. Yo lo decíamos hace un momento, con la finalidad de controlar, de subordinar, de mantener precisamente este control previo sobre las diversas manifestaciones que se tengan.
Es importante mencionar dentro de los estudios previos que se tienen con este tipo de población que los datos mundiales arrojan que la mayoría de las víctimas de delitos, de violencia familiar, específicamente de violencia en el noviazgo, que ascienden y se cronifican a lo largo del tiempo y se llega a presentar feminicidios, están relacionados a contextos del hogar, de convivencia cotidiana. El feminicidio y por ende la tentativa de feminicidio pues es la antesala al feminicidio, es que no se logró o algo ocurrió, ¿no? Por ejemplo, casos que hemos tenido en la práctica cotidiana en donde mujeres que, bueno, tienen que lanzarse desde un auto en marcha para poderse tener una integridad y salvaguardarse porque dentro del vehículo, por ejemplo, ya la ola de violencia está creciendo y la pone en riesgo al grado de tener una seguridad personal al lanzarse de un vehículo, ¿no? Es la manera como se salvaguarda la propia vida. Ese tipo de manifestaciones pues, son tentativas de feminicidio que por alguna razón no se logró concretar. Recordemos que el feminicidio pues es la expresión última de la violencia hacia la mujer y que es consecuencia de una serie de actos violentos que se han presentado a lo largo del tiempo y que se van cronificando, se van intensificando y cuando ya pues precisamente llegan a las agencias del Ministerio Público es porque ya esto se ha desbordado, ¿no? En donde va en escalada, va en incremento. Recordemos, por ejemplo, que el Instituto Politécnico Nacional, nosotros en México, para quienes nos siguen de otros países, en México tenemos algo que se le llama el violentómetro. Es una herramienta muy pedagógica, preventiva, informativa, que nos ha servido en muchos contextos para identificar precisamente de una forma esquemática cómo se va generando la violencia en muchos contextos y cómo de una forma gradual se va incrementando. Y esta es una herramienta, violentómetro, en donde el propósito pues es detectar diversas manifestaciones de violencia y cómo estas se pueden ir agravando a lo largo del tiempo. Por eso yo les decía desde un inicio de esta charla es que el que violenta una vez pues lo vuelve a hacer y lo va incrementándose a lo largo del tiempo. No es de una manera aislada, no es una ocasión, puede presentarse de una forma parecida o mayor. Y bueno, esto también puede visibilizarse, pues las escalas también en el violentómetro y con estos colores, ¿no? Se los voy a presentar precisamente para que ustedes identifiquen. Me parece que, bueno, voy a soltarme un poquito para presentárselo, quien no lo conozca, y en este momento me regreso. Este es el violentómetro que les digo, que el Instituto Politécnico Nacional, bueno, pues lanza, lo tiene disponible de libre acceso en las redes, y precisamente no está muy clara la imagen, pero la finalidad es que cómo va a incrementándose a lo largo del tiempo, ¿no? Pueden empezar con este tipo de violencias psicológicas en donde se menosprecian las decisiones, actividades, opiniones de la propia mujer, donde tú no sabes, pues es que lo que tú dices no importa. O, por ejemplo, en muchas ocasiones, el hecho de ignorar, ¿no? Es también una manifestación de violencia, en donde es una manera también de desacreditar la opinión de la otra persona con la finalidad, pues, de menospreciarla, de ignorarla. Ese tipo de manifestaciones son las primeras que podemos ir identificando y va una especie de escalada a lo largo del tiempo. El violentómetro no tiene una temporalidad, es decir, pues durante un mes se dan los primeros fases, ¿no? Y después al siguiente otro mes, no. Puede ser esto en la misma semana, puede ser durante un mes darse toda esta serie de afectaciones o a lo largo del tiempo cuando son relaciones muchísimo más largas. ¿De qué va a depender? Bueno, pues va a depender obviamente de la dinámica que se tenga de convivencia, de las manifestaciones de violencia, por ejemplo, mujeres que ya viven con su agresor, con su pareja y que tienen hijos, en muchas ocasiones el violentómetro va alargándose las manifestaciones durante el tiempo, ¿no? Pero también hemos tenido casos en donde en un periodo de tiempo muy corto, este violentómetro se agudiza, se intensifica. Hemos tenido casos en donde en un mes que llevan de noviazgo ya se presentaron la gran mayoría de estas etapas. Entonces, no
temporalmente no hay como un indicador de decir, pues sí, al mes se te va a presentar esto y después no. Eso va a depender mucho de la dinámica de convivencia, de las redes de apoyo, de la historia de la relación, de la historia de violencia que se tenga la mujer. Eso también influye mucho, porque recordemos, ya lo decíamos hace un momento, que se normaliza cuando del núcleo familiar proviene ya manifestaciones de violencia, pues bueno, se normaliza y obviamente eso se transfiere a la relación de pareja, lo cual pues se hace común, cotidiano, ¿no? Entonces, esta herramienta de violentómetro pues precisamente nos puede servir cuando estamos trabajando con las personas que viven estas situaciones de violencia para que una manifestación de espejo, ¿no? Donde identifiquen, a ver, tú dime cuál de estas ya te ha sucedido, ¿no? Entonces, bueno, esta ya, y a lo mejor en la actualidad y cuando estamos en el ámbito forense, normalmente ya estamos en esta parte roja, ya en los puntos rojos, ¿no? En donde ya es una manifestación extrema de violencia, en donde ya hay golpes, en donde ya hay intentos de ahorcamiento, en donde ya hay tortura también, muchos abusos sexuales, entre muchas cuestiones más, o también violaciones dentro de la misma relación de pareja. Recordemos que eso existe también. Entonces, cuando ya llega a un ámbito jurídico, pues es cuando ya está desbordado normalmente. Es poco probable cuando empiezan desde aquí. Es pocos los casos. Entonces, ¿cómo podemos empezar a trabajarlo desde acá? Bueno, pues desde la prevención, desde el ámbito escolar, educativo, familiar, hablar, así como ahora hay algunas familias donde hablan sobre las decisiones de la libertad sexual o la religión, o a lo mejor sobre información de planificación familiar, ¿no? Que yo esperaría que fueran las más, ¿no? Que se hablara también de la manifestación de violencia, visibilizarlo, no estar en la casa de una forma, promover el mutismo en donde es un tema que no se habla, porque sí se vive, pero no se habla, o pues mientras no me pase a mí, no pasa nada, ¿no? Entonces, el hecho de irlo hablando desde nuestras propias redes de apoyo, creo que va ayudando muchísimo desde casa, pero también, por ejemplo, desde el ámbito profesional, identificarlo. Si nuestras labores, por ejemplo, son psicoeducativas, van a ayudar muchísimo para que identifiquemos en los jóvenes, en los adultos jóvenes, cuáles son las manifestaciones de violencia que se está viviendo. Entonces, esto es un área, una herramienta de apoyo muy importante en donde ya les decía, bueno, pues se genera con la finalidad precisamente de identificar las manifestaciones de violencia y cómo se van agravando a lo largo del tiempo. Y obviamente teniendo en la cúspide, pues el feminicidio, entendiendo, pues esto es la última expresión extrema de violencia hacia la mujer. Cuando hablamos de tentativa, bueno, pues normalmente es unas etapas previas en donde ya hay una serie de golpes, anulaciones, ya se empezaron a generar diversas manifestaciones de control, aislar a la mujer dentro de sus redes familiares o de amigas o de amigos. Cuando estamos hablando de violencia en el noviazgo, bueno, pues esto es muy común que los chicos empiecen a decir, bueno, pues es que te tienen envidia, o pues ese muchacho quiere hablar contigo, o pásame las contraseñas de tu celular, o pásame las cuentas de tus redes sociales, ¿no? Entonces, esto al final del día va encaminado precisamente a querer someter y a querer controlar de alguna manera, ¿no? Me voy a regresar a donde nos habíamos quedado precisamente, que hablaba precisamente en donde el amor romántico todo lo puede y podemos salir adelante pese a todas las situaciones, ¿no? Dentro de los datos duros que tenemos dentro de violencia en el noviazgo, yo les decía hace un momento que desafortunadamente por cuestiones políticas en muchas ocasiones no se contribuye a la investigación y a la visibilización de estos datos, los cuales es un reflejo de un mapeo de la sociedad y cómo nos encontramos en ese tema particular. Encontramos la encuesta nacional sobre la dinámica de relaciones en los hogares en DIE en el 2023, en donde menciona que 7 de cada 10 mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida de pareja. Si nosotros hacemos una reflexión personal, una introspección, vamos a identificar que todas en algún momento hemos identificado o hemos vivido alguna situación de violencia de parejas o en el noviazgo,
¿no? En donde a lo mejor en nuestras principales o nuestras primeras relaciones de noviazgo se han visto inmersas en estas manifestaciones de violencia. Aquí lo importante es identificarlo y cómo en etapas adultas, cómo lo has superado, cómo has salido de esa relación violenta, que ahora se le llama mucho tóxica, ¿no? Negativa, gris, que no te propone nada, que no es propositiva y que puedes salir adelante. ¿Cómo lo has hecho? Pero si por otro lado tú, joven o adolescente, estás en esa etapa, también identificar que es muy probable que tú ya estés viviendo una situación de violencia y que esa relación, si se logra formalizar o llegar a un paso más como vivir juntos, casarse, tener hijos o simplemente estar juntos de una relación como más libre, es muy probable que esas manifestaciones de violencia perduren a lo largo del tiempo, porque recordemos, 7 de cada 10, o sea, es la gran superior al promedio de la población que pudiéramos nosotros estar pensando, o sea, son más de lo medio, ¿no? que tenemos de población. Entonces, esto es importante porque en su gran mayoría, seguramente todas las personas que nos han sintonizado el día de hoy, específicamente mujeres, han vivido a lo largo de su vida o en sus relaciones de vínculos afectivos o sexoafectivas alguna relación de violencia, ¿no? Alguna situación de violencia. Causa Común, que es una organización que también se dedica a hacer investigación en estos temas, uno de ellos es a la violencia, menciona que en los últimos 3 años se han denunciado 1.370.000 casos de violencia familiar y la más común es la física y la sexual. Este es un dato importante. Este es un dato importante porque no solamente identificamos que se está viviendo una especie de violencia, sino también cuáles son las áreas o los enfoques de la violencia que más se presentan, ¿no? Que es la física y la sexual, una manera de controlar. Ya decíamos hace un rato que la OMS se ha pronunciado sobre este tema y dice que, bueno, las afectaciones en el ámbito de la salud mental son considerables a lo largo del tiempo y una de ellas menciona que 3 de cada 10 adolescentes han sufrido violencia en el noviazgo y que en México la encuesta nacional sobre violencia en el noviazgo, que se hizo la última en el 2021, porque no tenemos otra actualización, 4 años más, 4 años que ya han pasado y no tenemos una actualización de ese tema, el 76% de los adolescentes entre 15 y 17 han sido víctimas de violencia psicológica, el 17% de violencia sexual y el 15% de violencia física. Entonces, esto pueden identificar, es un número considerable. Estamos hablando que las relaciones de noviazgo, específicamente en México, están caracterizadas por estas manifestaciones de violencia que en muchas ocasiones son invisibilizadas, normalizadas, ¿no? Y que esto pues va creciendo conforme va pasando el tiempo. Tenemos varios casos mediáticos que desafortunadamente había relaciones de noviazgo violentas, en donde, bueno, pues resulta que el chico va a la escuela y pues le dispara a la muchacha, ¿no? O a la chica, o que la amenaza, o que la priva de su libertad, entre muchos más. Entonces, es importante considerar las primeras manifestaciones de violencia, es fundamental. Ahora, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, que es una ventana de oportunidades, también es una ventana de riesgos. Y por eso es importante también mantener como atentos y un trabajo psicoeducativo vendría muy bien a estos chicos. ¿Cómo podemos identificar, ¿no? las red flags? ¿Cómo podremos identificar que los chicos están viviendo, las chicas están viviendo una situación de violencia en su relación de noviazgo? Bueno, pues controla todo lo que haces, te pide explicaciones, tú dices, bueno, pues es parte de la comunicación, está bien, se interesa en mí, ¿no? Está conmigo, va a recogerme a la escuela, o va al trabajo por mí, o va conmigo a la casa, porque se interesa y pues es lo más común y está bien, quiere mi seguridad, ¿no? Ok, y entonces, ¿qué sí es sano y qué no? Cuando ya invade tu tiempo, tus áreas personales, tus áreas de esparcimiento y hay un control, pues obviamente eso ya tiende a la violencia. Ya puede volverse algo patológico. Los celos también se justifica. Ay, sí, esto me gusta que me celen, ¿no? Y me encanta que me celen, ¿no? Sí, pero detrás de esos celos está también esa necesidad de control, de sometimiento, de nadie te debe querer más que yo. Tú estás linda, hermosa, bella, inteligente para mí,
los demás te ven mal, ¿no? Entonces, desde ahí son los mensajes de doble discurso con la finalidad de menospreciar, de restar importancia a su persona, a sus opiniones, a sus gustos, entre muchos más, ¿no? Te voy a revisar tus pertenencias. Hay chicas que todavía tienen diario, ¿no? Tu celular, tu correo electrónico, pásame las contraseñas. Bueno, pues si me quieres, ya no es hace años ahora la prueba de amor lo sexual. Ahora la prueba de amor es pásame tus contraseñas, ¿no? Y entonces de esa manera es que tú me estás demostrando que yo soy el único, que soy la única persona en tu vida y que pues me quieres bien y quieres todo conmigo, ¿no? Entonces, bueno, son ahora los mensajes que se envían precisamente como una manera de controlar y manipular. También podemos identificar que te vigila y critica tu manera de vestir. Te estás vistiendo muy corta, pues eso no se te ve bien, te verías mejor con esta ropa holgada o que nada se te vea, ¿no? Es una manera también de menospreciar y de someter, de controlar. Desvalorizar, te ofende y te descalifica, no respondes si exiges una explicación. Es decir, tú sí me tienes que dar a mí explicaciones, pero yo a ti no. Porque tú a mí eres mi novia, mi pareja, pero yo a ti pues soy quien te quiere y te puede controlar, ¿no? Entonces son mensajes como de doble discurso. Aquí la finalidad es identificar que ese tipo de cuestiones pueden irse incrementando y entonces se agudizan y estamos hablando de una violencia ya extrema. Entonces, casos en donde recientemente tuve un caso en donde la chica precisamente, eh, el novio, tienen una discusión muy fuerte y entonces pelean, ella se defiende, forcejean, aún así no se iba, aún así forcejeaban, pero ella no emprendía la huida. Y él empieza a rasgarle, quitarle, jalonearle la ropa hasta dejarla sin ropa en la parte superior, ¿no? Y después de esto, ella comenta, es que yo me quedé pues en shock, ¿no? Se despersonalizó totalmente. Y yo me quedé en shock y no supe qué hacer en ese momento. Después vi que venía una pareja hacia lo lejos, ¿no? Porque este evento fue como 8 o 9 de la noche, ya oscuro. Venía una pareja caminando a lo lejos, se paran porque se dieron cuenta del jaloneo que había. Y es como ella reacciona y pues trata de taparse con lo que puede y se echa a correr y la pareja va detrás de ella a tratar de ayudarle. Pero es como ella puede, le cae precisamente, decimos aquí en México, el 20, ¿no? Reacciona de una forma consciente para tomar una decisión y emprender la huida. Pero de lo contrario, ella pudo haberse quedado ahí para que él le continuara pegando, la continuara golpeando. Y como ese caso hay muchísimos más, este otro que les digo, donde la chica ya le iba golpeando, ¿no? Con él manejando con una mano, con el manubrio, y con el otro iba con el puño, golpeándola, ¿no? Para que se callara, no gritara. Y ella, obviamente, ya en el expediente se ve precisamente toda la serie de marcas, de golpes, de contusiones que tiene, y bueno, la manera como ella salva su vida es brincando de ese vehículo en marcha que iba como en 70-80 kilómetros por hora, iba bastante fuerte y tuvo una fractura de cadera, ¿no? Entonces, cómo desde ese momento, y ellas, ambas casos solamente narran eventos previos de violencias, desde el momento de celos, de control en el teléfono, si estás disponible o en el teléfono, estás disponible o actividad reciente en la madrugada, pues ¿por qué? ¿Con quién te estás mensajeando? Pues no, que estás dormida, por eso me colgaste, ¿no? Una especie de actos de control, ¿no? A ver, préstame tu teléfono porque anoche vi que estabas conectada, con quién estabas hablando, necesito ver con quién estabas hablando por WhatsApp, ¿no? Ese tipo de cuestiones que van incrementándose hasta desbordarse y llegar a estos extremos como les estoy comentando, ¿no? No responde si exiges una explicación, siempre culpa a los demás por estar en contra de la relación, es que no nos quieren, tus papás no aceptan la relación, se niega a conversar acerca de los conflictos o desacuerdos, es que no pasa nada, ¿no? Esa negativa, no pasa nada, todo está perfecto, todo está bien, es que es tu percepción. Te obliga a hacer cosas que no quieres, tanto de decisiones, de convivencias en lo sexual, en lo económico. Amenaza con dejarte cuando haces lo que quieres, coquetea con otras personas para darte celos y que tú te des cuenta que, bueno, pues puede ser otra persona que esté con él, ¿no?
Así como tenemos un violentómetro, yo quería compartirles de Amnistía Internacional el iceberg de la violencia de género, que también esquematiza todo aquello, ¿no? O sea, aquello que no se ve, aquello que son estas violencias de algún modo que son normalizadas y que pueden perdurar durante mucho tiempo en una relación. Ya lo decíamos, violencia psicológica, a lo mejor hasta violencia sexual, control, muchísimas manifestaciones que están previos a toda esa conducta que después ya se desborda, ¿no? Por ejemplo, culpabilizar, cuestiones de desvalorizar, de humillar, de restar importancia a las opiniones, entre muchos más, ¿no? Y por otro lado, tenemos aquello que es visible, aquello que ya nos hace identificar que la gota del vaso se desbordó. Todos aspectos desde la propia psicología, criminología, todos estos factores desencadenantes. Los desencadenantes es la gota que derrama el vaso, ¿no? Todo esto previo que fue de una manera acumulativa y que entonces ya hablamos precisamente de un abuso sexual, de violaciones, agresiones físicas, amenazas y pues la muerte misma, ¿no? Ya veíamos entonces el violentómetro, ya vamos casi a la mitad. Existe también la Red por los Derechos de la Infancia en México y ellos lo que hacen es también tienen una base de datos para quienes resulta importante este tema. También la pueden buscar y ellos tienen una página en donde te dan datos muy actualizados sobre la violencia en diferentes manifestaciones. Y bueno, pues aquí nos dimos a la tarea de buscar precisamente cifras y datos duros precisamente relacionadas con la violencia en el noviazgo. Aquí en el metabuscador, bueno, pues le colocamos desapariciones y no localizadas. ¿Y por qué? Ustedes dirán, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Bueno, pues mucho, porque desafortunadamente cuando ya tenemos violencias que van escalando, que ya se van agudizando y que ya están en la antesala de la tentativa de feminicidio, también se dan esta parte de la tortura o la privación de libertad. Y se ha visto también que muchos de los casos en donde hay chicas, adolescentes desaparecidas, algunas sí es por su propia decisión, pero otras más también están relacionados con violencias en el noviazgo. Entonces es un factor también que se puede relacionar con estas manifestaciones de violencia. No en todos los casos, porque va a depender de muchos factores, pero sí es un criterio que se puede considerar dentro de estas manifestaciones. Aquí colocamos en los metabuscadores también, bueno, pues parte, por ejemplo, de las rango de edades. Y se menciona que 3 de cada 4 personas desaparecidas entre 0 y 17 años serán adolescentes, de entre 12 y 17 años y el 11.876 de las 16.378 niñas y niños adolescentes desaparecidos y no localizados. Aquí consideramos que están tanto sexo masculino y femenino. Sin embargo, si filtramos la búsqueda, bueno, pues y lo puntualizamos solamente a mujeres, vamos a identificar también números importantes y considerables. Esto se los dejo también como una antesala para que vean o requieran mayor información sobre el tema, ¿no? Dentro de otros filtros de búsqueda, pues también identificamos, bueno, esta es la misma, pero identificamos que es importante hablar de políticas de prevención, políticas públicas, políticas criminales que estén enfocadas a trabajar directamente con este tema en esta población. Para ello también es importante que, bueno, la Convención de Belén do Pará, que ya mencionamos hace un momento en el inicio de esta charla, la muerte violenta de mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia, unidad doméstica o en cualquier relación interpersonal por parte de cualquier persona, tiene que ser considerada por estos actos de acción o omisión, hacer o dejar de hacer. Recordemos que desde el derecho, desde el ámbito jurídico, el hacer o no hacer, acción u omisión, resulta un incremento considerable en las manifestaciones de violencia que podemos identificar desde nuestra evaluación, tanto en el ámbito forense, que es donde más me desenvuelvo, pero también en la clínica, desde la clínica y para aquellas psicólogas o psicólogos clínicos que nos están sintonizando el día de hoy, eso sin duda podemos identificarlo dentro de los procesos terapéuticos y nuestra labor también va a ser darles herramientas de qué hacer.
El violentómetro no solamente debe ser considerado para el ámbito forense o preventivo o educativo, también en el ámbito clínico tendría que aplicarse donde los terapeutas y las terapeutas tendrían que identificar junto con su paciente o su pacienta dónde se encuentra posicionada esa manifestación de violencia en el actual cotidiano. Como en el marco normativo, bueno, nosotros en México, específicamente en la Ciudad de México, tenemos nuestra propia regulación y se habla que en el artículo 148 del Código Penal señala que comete el delito de feminicidio quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Por el simple hecho de ser mujer, sin embargo, no nada más es así de sencillo, por el hecho de ser mujer. Debe cumplir con ciertas causales jurídicas para poder ser tipificado dentro del ámbito del derecho. Esto es importante considerarlo porque después entonces que se considera que algunas manifestaciones pues van con este enfoque hacia el feminicidio, pero no todas se encuadran porque deben de cumplir conforme el catálogo de delitos ciertas causales. ¿Cómo identificar? ¿Cuáles son, siguiendo con estas banderas rojas de alerta, que podemos identificar que se está viviendo una situación de violencia en el noviazgo? La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo y esto lo podemos identificar en nuestra práctica, específicamente en el ámbito forense. Se han infligido lesiones inflamatorias, esto porque en muchas ocasiones, por ejemplo, el cutting es una manifestación también donde está liberando toda esa ansiedad. Todo lo que no se dice, recordamos que lo que no se dice, nuestras emociones necesitan salir. No es lo mismo que nuestras emociones al final del día es, yo siempre les pongo una metáfora que es como la AliExpress, ¿no? En donde cocinamos, en donde todo lo que está adentro está a presión, todas las emociones están a presión. Y la valvulita del AliExpress es lo que precisamente sirve para regular esa carga, esa carga que se tiene dentro del AliExpress. Pues es precisamente lo mismo con nuestras emociones, que nos regula. Bueno, pues técnicas de autocuidado, asistir a terapia, en donde la valvulita de nuestras emociones va a ser eso. En muchas ocasiones, los adolescentes sabemos que no son muy asiduos a ir a terapia y se muestran refractarios ante ese tipo de intervención y que en muchas ocasiones es muy complicado poder dialogar con ellos. ¿Cómo liberan toda esa tensión, ese estrés, esa ansiedad que en muchas ocasiones no se verbaliza con estas autolesiones? Y, por ejemplo, también pueden existir consumo de sustancias, entre muchos más. Existen también antecedentes o datos que establezca que la persona ha cometido amenazas, acoso, violencia de cualquier tipo hacia la persona y eso lo podemos identificar, por ejemplo, en las narrativas, en el discurso o en las acciones también. Un reflejo básico es, por ejemplo, el rendimiento académico y las convivencias cotidianas que se tienen, eso también se puede identificar. Exista o haya existido entre la persona que está generando un tipo de violencia, algún tipo de parentesco, consanguinidad, que en muchas ocasiones las relaciones de violencia pues se atienden con la violencia familiar, ¿no? Y que por el vínculo previo que existe, sin embargo, en muchas ocasiones no existe una convivencia cotidiana, ¿no? O que estén viviendo ya juntos. Ya en un caso, hablando de temas de tentativas de feminicidio, normalmente se coarta la comunicación, en donde se trata de tener un control, en donde ya se ha mermado todas las relaciones con sus amigos o familiares, un repentino cambio de gustos, entre muchos más. Cuando ya hablamos de tentativas de feminicidio y o feminicidio, que el feminicidio ya se consumó, bueno, pues vemos que el cuerpo pues es expuesto, que normalmente le quitan alguna prenda, también depositado o arrojado en algún lugar, que la víctima haya sido encontrada en un estado de indefensión, que tenga huellas de defensa, ¿no? Por ejemplo, es muy común que en las uñas, cuando hay un forcejeo previo al feminicidio, exista, por ejemplo, sudoración, cabellos o células de la otra persona como esta manera de defenderse. Y hay muchas cosas más, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar y tener un conocimiento previo dentro de todo este esquema.
Algo importante es que se va a generar este aislamiento que existe para tener una red de apoyo, la naturalización de los primeros incidentes violentos, también el miedo, la culpa o la vergüenza de decir lo que se está viviendo. En muchas ocasiones por eso se guarda, se calla y no se expresa porque hay un temor de lo que me vayan a decir. Es que mis papás me van a regañar, ¿no? Es que me van a decir, ¿no? Entonces, por eso en muchas ocasiones no se socializa ni se comenta lo que se está viviendo. Las dificultades sociales y la escasa respuesta judicial y social, que en muchas ocasiones también se tiene, estos siempre comunicaciones de juicios de valor que se tienen por algunos servidores públicos es, pues, ¿para qué al rato se contentan? Pues, ¿tú crees que él no está con otra? ¿No? Ese tipo de comentarios que no abonan a nada, que solamente contribuyen a estar generando diversas manifestaciones de violencia institucional también. Entonces, esto es importante identificarlo. Y retomando un poco la investigación que hace The Lancet Child and Adolescent Health, en donde los efectos de la violencia de pareja pueden ser devastadores en la salud, educación, relaciones futuras, después de que ha vivido una situación de violencia. En muchas ocasiones ya no se puede volver a mantener una relación nueva, hay una dificultad en ello y en retomar nuevamente el proyecto de vida. Por eso es importante considerar que la violencia en el noviazgo no es un evento que afecta a corto plazo, sino puede generar afectaciones a lo largo del tiempo. Y bueno, aquí ya se habla un poco sobre también los datos y la postura que tiene la OMS en ese sentido. ¿Cuáles son los pendientes por trabajar? Bueno, desde diversos contextos, la sensibilización y educación para promover valores de igualdad y respeto entre mujeres y hombres desde infancias tempranas. Ya no es necesario trabajarlo desde la prepa, no, necesitamos trabajarlo desde edades muy tempranas, en donde haya un respeto mutuo y también identificación de las propias vulnerabilidades. La prevención y detección precoz en casos de adolescencias también, integrar la violencia hacia la mujer en servicios de salud sexual y reproductiva, promoción y empoderamiento social y económico de las mujeres. Y bueno, en ese sentido también la ONU Mujeres y la OMS el 8 de marzo del 2021 publicaron Respect Women, que bueno, por sus siglas habla sobre el fortalecimiento de las habilidades de la relación, también el empoderamiento de las mujeres, Empowerment of Women, servicios garantizados de servicios, reducción de la pobreza, creación de entornos propicios, prevención del abuso sexual y adolescentes, cambio de actitudes, creencias y normas, y esto con la finalidad de identificar que también desde la parte preventivo es fundamental hablarlo y visibilizar el tema de la violencia. Y ya casi estamos para cerrar, es importante mencionar que desde el ámbito forense, todo lo que hablamos es un poco desde las diversas posturas de intervención de la propia psicología, pero desde el ámbito forense es importante que una prueba es idónea y suficiente para mostrar el impacto de la violencia de género cuando reconoce sus situaciones de violencia, permite reconocer posibles situaciones de violencia cuyo detonante o consecuencia se vincule con las características de género, expone las características del contexto subjetivo de las partes, identifican tratos desiguales, identifican la existencia o inexistencia de tratos desiguales, muestran la presencia de estereotipos, sesgos y prejuicios de género. Pareciera ser, o tendríamos que decir en este momento, que la perspectiva de género en nuestro ámbito cotidiano tendría ya que estar inmersa, ya no tendría que plantearse que se tendría que implementar, ya tendríamos en estos momentos que ya estarlo realizando, no tendría que ser algo opcional, ya tendría que ser algo obligatorio. La realidad es que todavía en la práctica vemos algunos profesionales que no tienen esa perspectiva de género. Y tú les hablas, no, pues es que hay que hacer estas evaluaciones con perspectiva de género. ¿Y eso qué es? ¿Y cómo se hace? ¿Y para qué? ¿No? En estos momentos ya no tendríamos que cuestionarnos, ya sería algo obligado como profesionales las intervenciones con perspectiva de género en todos los contextos. También tendríamos que tener formación sobre derechos humanos, sobre las formas de vulneración a los derechos humanos. Eso no tendría que cuestionarse, ya tendríamos que estar inmersos en nuestra práctica cotidiana. Yo me despido ya con una frase, bueno, y con dos temas. Uno, el primero, que sería muy bueno, y eso yo lo pongo sobre la mesa.
En los 90 había un programa muy interesante de UNAM que se llama Sex UNAM, en donde la labor era enfocada pues precisamente a la prevención primaria, que era enfocada a pláticas, psicoeducación, sobre métodos alternativos, planificación familiar, ¿no? Y se trabajaba muy fuerte, hasta por ejemplo en Universum, que estuve ahí unos años, ¿no? Sin embargo, la realidad es que ese proyecto pues se fue y dijo, bueno, ya cumplimos, ¿no? Lo que se tenía que hacer, pero creo que sería muy interesante tener un proyecto de la misma magnitud de Sexunam, en donde se hablara sobre prevención de violencia en el noviazgo. Sería fundamental, en donde también se trabajara mucho desde la psicoeducación, desde la prevención primaria, y eso no solamente para los chicos, sino también para los profesionales que en muchas ocasiones omiten, recordemos que acción u omisión. Por omisión no se identifican las primeras manifestaciones de violencia de la población que se está trabajando, clínico, educativo, forense, o lo que sea, ¿no? Entonces, eso creo que sería muy viable que lo pudiéramos considerar. Y yo cierro mencionando que la relevancia de una evaluación con perspectiva de género debe ser inherente al debido proceso y a nuestra práctica cotidiana con respecto, y respecto al derecho humano. Es decir, no tendría que ser algo opcional, sino que tendría que realizarse de una forma cotidiana, clara y viable. Bueno, yo me despido. Yo voy a estar pendiente de tus comentarios, tus sugerencias y dialogar un poco de una manera virtual al término de esta conferencia. Muchas gracias. Adelante, Dafne. Le agradecemos a la maestra Marta Vanessa Díaz Padilla por todos los conocimientos aportados durante esta segunda charla del ciclo de conferencias. Ha sido un honor poder escucharla, maestra. También agradecemos a todas y a todos cordialmente su participación y recuerden dejar sus comentarios. De igual manera, recuerden que si quieren su constancia, tiene un costo de recuperación de 300 pesos mexicanos o $20. Escríbanos a nuestro WhatsApp para mayor información. El número es 5621 39 79 05. De igual forma, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok, para estar pendiente de nuestros cursos y talleres, también de nuestras conferencias. Recuerden que Ipsihus es la mejor opción que tienen para capacitarse. Les agradecemos mucho su atención. Gracias.